Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta su clase 2 de la semana 4, en lo que corresponde a la asignatura de sistemas de bases de datos. Para hoy seguimos en la unidad que corresponde a el diseño de bases de datos relacionales y dentro del mismo tema número 1 que corresponde a modelos de datos. El objetivo que estamos trabajando es conocer los modelos de base de datos y sus elementos y el resultado de aprendizaje, tal vez uno de los más importantes, si no el más, de este curso especifica entidades, atributos y claves primarias respetando normativas y estándares que permitan trabajar con el modelo de datos corporativo, instaurando las relaciones existentes entre las entidades pertinentes. La clase anterior ya habíamos abordado este tema. Recordemos que allí vamos analizando dos subtemas. El primero es el modelo de datos, los elementos básicos del modelo de datos. Ya empezamos la clase anterior. Hoy continuaremos viendo más elementos de la base de datos y terminaremos con las reglas del negocio. Por favor, les recomiendo tener mucho cuidado con los micrófonos para no interrumpir a sus compañeros que están participando de la clase. Bien, entonces, con todo lo que revisamos la clase anterior respecto a los elementos de la base de datos y los modelos de datos y toda la parte teórica, habíamos finalizado dando el enunciado de un problema. Ya, así de a poco ya vamos ingresando a la parte práctica de esta asignatura, que es lo que entiendo a ustedes les interesa sobremanera, algunos de ustedes ya para aplicación de inmediata. El enunciado, lo voy a leer en este momento, ya ustedes lo tienen también, todo el recurso y hasta la diapositiva de hoy, que consta ya en su entorno virtual de aprendizaje, es la lección programada para el día viernes. El enunciado dice lo siguiente, dice, se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se desea almacenar el periodo, esto es fecha de inicio, fecha de archivo o finalización. Su estado, quiere decir en trámites, archivado, etc. Así como los datos personales del cliente al que pertenece. Cédula, nombre, dirección, etc. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los que nos interesa también los asuntos personales. En su momento me tocó diseñar un sistema similar para un conocido profesional del derecho de nuestro país, incluso asambleísta constituyente, y esto funciona más o menos así. Él recibía los casos y asignaba a cada uno de los colaboradores que tenía en su oficina. Y obviamente la firma de él era lo importante allá y por eso lo buscaban. Pero en la parte operativa él delegaba a uno que acá en el enunciado le llama procurador. Eso como para un poco ilustrar de qué se trata el proceso de negocio que estamos revisando acá. Entonces, yo ahora quiero interactuar con ustedes. Tal vez alguno ya ubicó el desarrollo, pero acá lo primero que hay que hacer es revisar el enunciado y sacar la lista de entidades. Sí. Entonces yo ahora les pregunto, en el primer párrafo, en las primeras dos líneas, ¿hay alguna entidad? ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto, una cosa, digámoslo así,
Puede ser física o intangible de la que se quiera almacenar información. ¿Ya? Entonces, con esa definición, ¿cuál es la primera entidad que aparece en este enunciado? Escriba en el panel. Bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, yo voy revisando y si se requiere diseñar una base de datos relacional, aquí tenemos ya la participación de algunos. Bueno, empresa dice, puede ser empresa, sí. Número de expediente. Y aprovecho para con esa respuesta explicar. Lo primero que hay que hacer es la lista de entidades. Son los objetos de los cuales se tiene que almacenar información. Luego hay que sacar los atributos o propiedades de esos objetos. Tendemos en nuestras primeras fases, en nuestros primeros pasos de diseño de base de datos, confundir una entidad con un atributo. ¿Sí? Tengo acá la participación de algunos. Ya revisaremos al final la inquietud de alguien respecto a los grupos, ¿ya? Por ahora quisiera ver específicamente respecto al problema, ¿no? Entonces, comienzo, ¿no? Y veamos acá, vamos a ir con la solución. Tenemos aquí el enunciado, una vez más, y yo voy a ir resaltando las entidades. Se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un cliente. Entonces yo tengo allí asuntos. Asuntos es la primera entidad que me sale. ¿Sí? De eso necesito, es más, lo dice el problema. Necesito almacenar información de eso. Avanzando en el discurso que está escrito allí, la otra que me aparece es cliente. Sí, cliente. Incluso acá deja muy claro, ¿sí? Oh, deja muy claro cuáles son los atributos que debería tener del cliente. Porque más adelante, perdón, más arriba, sí, él menciona algo ya del cliente. Pero cuando habla del cliente, dice de un solo cliente, está hablando allí más es como una propiedad, más que como la entidad misma. Luego yo vengo y ¿cuál es la siguiente entidad que aparece? Es procuradores. Procuradores es la siguiente entidad que me aparece. Entonces yo ya tengo allí donde, ¿sí? Si yo sigo revisando, por último hay algo que va saliendo, ¿sí? Y que dice varios procuradores. Entonces necesito almacenar en una entidad los datos de varios procuradores que atienden un asunto. Ya para aclarar la solución en lo que se refiere a la cantidad y el número y a las entidades y la definición, porque esto luego se tiene que incluir en un elemento que se llama diccionario de datos. La entidad con su respectiva descripción, para que quede claro qué es lo que almacena. Entonces, la primera que nos salió fue la de clientes. Cliente, por cierto, el nombre ya lo habíamos revisado, se pone en singular. Acá a la derecha ya hemos ubicado el nombre como debería quedar. Dice cliente. Dice ahí se van a almacenar los datos personales de los clientes. Procurador. Se va a almacenar los datos personales de los procuradores. Asunto.
¿sí? Datos de los asuntos y el cliente al que pertenece ese asunto. Luego tenemos acá asunto procurador. Esta entidad es para almacenar de manera específica qué procuradores llevan cada asunto y los asuntos que llevan este procurador. ¿Sí? O sea, eso básicamente es lo que va a dar para almacenar esa entidad. Ahora, con respecto a los atributos. Seguimos en la misma lógica. Ahí está, asuntos. De asuntos, ¿qué es lo que necesitamos almacenar? El número del expediente. Allí lo dice. Cada asunto tiene un número de expediente. El cliente. La fecha de inicio del asunto. La fecha de finalización o la fecha de archivo. Y el estado. Son los atributos que debe tener esta entidad que se llama asuntos. Ya aquí a la derecha tengo ya un poco adentrándonos en la nomenclatura de diseño de base de datos, de a poco. ¿Ya? Entonces tenemos allí todo con mayúscula, el nombre de la entidad y en singular se llama asunto, no asuntos. ¿Sí? Y aquí hay unas nomenclaturas y estándares que se manejan a nivel institucional. Acá yo les voy a hacer una sugerencia de buena práctica nada más. Ya toca adaptarse a los estándares de desarrollo que se manejan en cada empresa con respecto a los nombres de los atributos. Acá yo suelo poner, sí, con 3 primeras letras, una abreviatura de la entidad donde está almacenado tal atributo. Por ejemplo, acá el número del expediente, yo le pongo ASU-expediente. Hay otras organizaciones que pueden ahorrarse este separador acá, este subguión, y suelen colocar una diferencia entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de los campos, porque ya en las bases de datos, algunas se configuran de esa manera, para que hagan diferencia entre mayúsculas y minúsculas los nombres de los atributos. ¿Sí? Recordemos que en este momento conceptual que estamos, se llaman atributos. Luego pueden pasar a recibir el nombre de columnas, aunque en archivos todavía se guarda esa definición, que es la de campo. Es más, es muy ampliamente utilizado el nombre de campo a los atributos, ya cuando se habla de un modelo físico. Entonces acá tenemos cédula, por ahí me dice cédula, pero yo anticipo que la cédula es un atributo que pudiera ser una clave de otra entidad. Yo podría poner cédula de manera directa, pero ya en el proceso de diseño me va saliendo que la cédula puede ser que esté en otro lado, como al menos para ahora, que todavía no nos vamos adentrando a la optimización de un modelo de datos, utilizaremos una clave primaria cédula. Ya vamos a dar un detalle de qué es una clave primaria. Eso está para la próxima clase. Le adelanto. Una clave primaria es el conjunto de atributos. Es decir, no es uno solo. Cuando hablamos del conjunto, puede ser un conjunto formado por uno o por más atributos que hacen que se identifique de manera única las ocurrencias en determinada entidad. ¿Ya? La cédula sí que es única, que me ayuda a diferenciar de manera única a un cliente o a una persona. Como a su fecha de inicio, eso sí es el asunto, la fecha de inicio, el asunto, la fecha de fin, el asunto, el estado. Entonces es así como vamos conceptualizando. Si de pronto usted encontró esta solución, porque esto por fines académicos se suele utilizar este mismo problema y tal vez no llega a esta solución que yo le estoy dando, pero esta es la
recomendada por buenas prácticas con respecto a los nombres de los atributos principalmente. ¿Alguna pregunta? Ok. Avanzamos. Entonces, seguimos con la solución respecto a los atributos y vamos a cliente. Tenemos allí la entidad cliente. De cliente, ¿qué es lo que debemos archivar? La cédula, el nombre, la dirección. Estaba muy fácil llegar allá, al menos en este problema, ¿no? Okay. Asimismo, acá tenemos a la derecha ya formalmente cómo estamos creando nuestro modelo casi lógico, casi lógico, ¿sí? Tenemos acá cliente, en singular y mayúscula, el nombre de la entidad, luego CLI cédula, para saber qué es la cédula del cliente, porque por ahí tener empleado cédula, pues MP cédula. Y ya cuando trabajemos en la programación, saber de esa cédula a qué entidad es la que me estoy refiriendo. Error común de programación y de diseño más que de programación es crear la entidad cliente, poner la cédula y después crear la entidad proveedor o crear la entidad empleado y allí poner otra vez cédula. Deben tender a nombrar un atributo de manera única en el modelo. ¿Me explico? De tal manera que si yo digo CLI cédula, en todo el modelo de datos, en toda la base de datos, sé que es el único y mismo campo. No puedo tener en una entidad CLI cédula y en otra cédula cliente o en la otra simplemente cédula. Suele existir esos errores en los diseños de base de datos, además cuando varios desarrolladores han transitado por esa organización, se tiende a esos errores. Pero esa es una de las tareas fundamentales del administrador de base de datos, como él maneja el diccionario de datos. Debe decir, un ratito, no me crees otra entidad cliente que ya existe acá, y si necesitas ponerle otro atributo, colocamos acá. Sí, eso ya lo habíamos visto, que eran las tareas de un administrador de base de datos. Y asimismo dice, por favor, no me llames cliente cédula, se llama CLI cédula en esta base de datos. Así sea que lo vayas a utilizar en otra. Porque ya eso nos va a permitir luego, en un ambiente de programación, manejar los mismos dominios para un solo atributo o campo. Es más, eso va de la mano y adelantamos con lo que tiene que ver con las reglas del negocio. Entonces, las reglas del negocio son apropiadas o se definen algunas veces en la base de datos y son para nombres de campos específicos. Entonces, esto es el dominio o está dentro de esta regla. Sí. Vamos a la entidad de procuradores. De procuradores, ¿qué atributos en el enunciado están? Sencillamente me dice datos personales. Sí, aquí viene ya usted, por iniciativa, almacenar lo mínimo que en este problema se están definiendo como datos personales, ¿no? Entonces tenemos allí a la derecha, ¿no? Procurador, por lo menos ya sabemos que para cliente estaba esto, entonces para procurador lo mínimo que deberíamos mantener exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tengo pro cédula, pronombre y prodirección. Imagínense si yo solo ponía cédula, nombre y dirección. Que técnicamente eso iba a funcionar y permitía la base de datos, sí. No había ningún problema en que usted cree la entidad cliente con cédula, nombre y dirección. Y por otro lado, la entidad procurador con cédula, nombre y dirección. No había ningún error. No había error alguno en la parte de programación al momento de crear los elementos de manera física. Pero sí un error conceptual de diseño de base de datos al momento de lograr integrar esto en una sola base de datos. Es más, cuando ya vamos a trabajar la próxima semana con el diseñador de base de datos,
Cuando ve los campos comunes, lanzamos las flechas para hacer el diseño. Él, como ve los campos comunes, yo arrastro de una a otra, él automáticamente ya relaciona, ah, mira, esta clave foránea tiene acá una clave primaria. Entonces, ahí está la relación. Y no tengo que hacer pasos de coger y elegir un campo y elegir el otro para establecer la relación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de aplicar lo que estoy sugiriendo en este momento, ¿no? Y para finalizar, al menos en la definición de atributos, identificamos aquí una entidad. Todas las entidades a lo largo de este desarrollo los he marcado con un sombreado en rosado, rojo claro, algo así. Mucho cuidado, mucho ojo, ¿no? Con los colores que yo utilizo en las presentaciones. Tienen mucho significado de fondo. Si se dieron cuenta acá, todas las entidades fueron sombreadas de rojo y los atributos en azul. Tal cual se puso las definiciones que estaban antes en el transcurso de la clase. Cuando hablé de las entidades estaban con rojo, cuando hablé de los atributos hablaba de las definiciones, estaba con sombreado en azul. ¿Ok? Bien, entonces dice, asuntos son llevados por uno o varios procuradores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que llevar allí? El número del expediente. ¿Qué más tendríamos que llevar allí? ¿Sí? Los datos personales de los procuradores. ¿Ya? Entonces, eso me lleva a que yo pueda crear un asunto, yo, de los procuradores. Yo no voy a poner todos los datos personales del procurador, ya eso para evitar redundancia de datos, estamos yendo a una parte que nos estamos saltando, que ya la veremos al detalle luego, que es el proceso de normalización, pero por ahora adelantándonos ya un poco. Entonces vea, asunto proc tiene a su expediente, que ya en algún lugar ya está definido así, en la base de datos de asuntos, perdón, en la tabla de asuntos o en la entidad de asuntos, y pro cédula, que ya está el dato del procurador en la tabla de procuradores así. Entonces, es así como teníamos que llegar al desarrollo de esto. Yo les había enviado que revisen en ustedes para hoy, comparen lo que hicieron, los que trabajaron esto, con el desarrollo que se tiene, ¿no? Y la solución completa la tendríamos allí, ¿sí? Entonces, tenemos allí la entidad asunto que va a tener el expediente, la cédula, la fecha de inicio y estado. Tienen 3 caracteres al inicio para identificar, yo le había dicho, es buena práctica, básicamente la entidad donde están ubicados. Para evitar esto de que si hay campos que tienen el mismo nombre, cuando pertenecen a una entidad no se confundan con otra, como el que pasa con cédula y nombre, que usted lo tiene en cliente y lo tiene en procurador. Bueno, tenemos aquí cliente, procurador y asunto procurador. En la práctica, ya la implementación de esto lleva muchos más atributos, ¿no? Es más, saltando un poco y yéndonos un poco a la administración de base de datos, se suele tener aquí campos de auditoría en las mismas entidades. Estas sugerencias son dadas en normas de seguridad y auditoría y que van de la mano con base de datos, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, debería tener la fecha y hora de creación de ese registro o de esa fila, que en la actualidad las bases de datos tienen un atributo que tiene la misma propiedad. Es decir, usted tiene la fecha, el estado de la fecha y la hora. Entonces tiene la fecha en que se creó ese registro. Se suele poner también allí mismo también el nombre del usuario que lo creó. El nombre del usuario que lo creó. Luego también la fecha de última modificación. La fecha de última modificación de ese cliente, por ejemplo. Luego, ¿qué más va?
el usuario de última modificación. El usuario que fue el último en modificar ese cliente. O sea, le cambió el cupo, le cambió la dirección, cuestiones así. Por temas de auditoría, para poder revisar y luego ver quién es el que ejecuta tal o cual acción. Estos campos son los mínimos que deberían adicionarse a cualquier entidad por controles de auditoría. ¿Ya? Obviamente esto adicional a los logs de auditorías que generalmente se dejan en todo sistema de seguridad, en un sistema de base de datos, que son otras entidades donde se guardan contenido antes, contenido después, fecha, la computadora, la IP, desde dónde fue ejecutado, y todo eso va dejando rastros de auditoría. ¿Ok? Pero lo básico, al menos 4 campos adicionales: usuario, creación, fecha de creación, última modificación y usuario de última modificación. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver ahora las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Ya vimos las entidades, vimos los atributos. Nos ocupa ahora revisar esas conexiones, asociaciones entre entidades. ¿Sí? Entonces, un conjunto de entidades se pueden relacionar. ¿Sí? Se asocian. Ejemplo allí de lo que estamos siguiendo, la relación entre los clientes y los asuntos en la oficina de abogados. Esto es un ejemplo. Hay una relación entre clientes y asuntos. ¿Sí? Ahora, con respecto a las entidades, hay 2 tipos. ¿Sí? Grupos de objetos que tienen las mismas propiedades, ¿sí? Y los que la organización para las que se va a servir la base de datos tiene una existencia independiente, bien sea física o abstracta. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que usted puede tener una entidad que puede estar en una sola físicamente, o que puede estar en más de una ya físicamente. Luego vamos a ver esto de los tipos más adelante en detalle. Por ahora, esto es una parte teórica nada más y lo vamos a ver con ejemplos. Las características de las relaciones. Revisemos ahora esas características de las relaciones. Primero, el grado. ¿A qué se refiere el grado? Es el número de tipos de entidades que participan en una conexión. Si yo tengo que 2 entidades nomás se relacionan, es el grado 2. Estoy cansada de contar, contar. Si hablamos de que están 3, entonces será grado 3. Pueden haber n. Entonces, cuando hablamos el grado, se refiere al número de tipos de entidades que participan en esa conexión. Casi siempre, o por generalidad, tenemos es grado 2, es decir, 2 entidades. Cardinalidad. Ya esto es fuerte. Cuando hablamos de cardinalidad es un tema interesante en el momento de realizar eso. Es el número de elementos de un tipo que se conectan con el otro elemento. Es decir, yo tengo 2 elementos, cuando hablamos de elementos, objetos o entidades. Tengo hacia un lado, hablamos de una relación grado 2. Entonces, si yo por un lado tengo una entidad, la que seguimos en el ejemplo, digamos que tengo la entidad asunto, y por el otro lado tengo la entidad expediente, perdón, expediente es lo mismo, perdón, cliente. Entonces están los 2 así. Entonces, hay relación entre ellas? Entonces, hay restricciones con respecto a lo que el problema me da o el modelo del negocio me exige. Entonces, esa cardinalidad es la que va a decir, yo tengo un cliente que se relaciona con todo. O lo que hemos venido ilustrando a lo largo de las clases. Producto-venta.
Un producto puede estar en una o más ventas. Entonces ya hay una relación. Eso se llama cardinalidad. La ocurrencia de y el número de elementos de una entidad que se relaciona con la otra. Eso es lo que está indicando acá. Luego viene la opcionalidad o posibilidad. Eso quiere decir que la relación o es obligatoria en un sentido o en ambos, o sencillamente puede que esté o puede que no esté. Yo puedo tener productos que no tienen venta. Eso es lo que, entonces, esa es una relación opcional. Pero yo tengo ventas que obligatoriamente tienen que estar asociado a un producto. Cuando se lee la relación, se lee en dos sentidos. De izquierda a derecha, o derecha a izquierda, o de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, depende cómo esté su modelo. Entonces, la cardinalidad y la opcionalidad se la analiza en ambos sentidos. Ya me va a decir, está un poco complejo, esto es medio confuso, ¿no? Pero vámonos acá de manera gráfica, que es lo que a veces nos ayuda. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas relaciones binarias, hablamos de binarias de grado 2, que son las que generalmente va a encontrar usted. Usted tiene relaciones muchos a muchos, es decir, muchos elementos de un lado se relacionan con muchos elementos de acá. Pero al momento de leer la relación, siempre usted tiene que escoger uno de un lado y relacionarlo con el otro, y después se va al otro lado, uno de ese lado y lo relaciona con el otro, para leer la relación. Ya vamos a ver acá. Luego usted también tiene relaciones unos a muchos. Es decir, uno de un lado, muchos en el otro lado. Y uno de un lado y uno del otro lado. ¿Sí? Luego usted también puede tener relaciones uno a uno, es decir, uno a uno. Tiene un elemento de esta entidad, se relaciona con uno solo de la otra entidad. Bueno, todavía está un poco complejo esto, pero vamos acá. Y aquí nos vamos a la notación gráfica que se utiliza. Lo que tenemos acá a la izquierda generalmente se utiliza en modelos conceptuales al inicio. ¿Sí? Aquí está la entidad y luego la entidad, cada atributo se le grafica con círculos que apuntan a esta entidad. El cuadrado o rectángulo, como según sea el caso, puede ser la entidad. Y el triángulo, perdón, esta figura que está aquí, el rombo este que está acá, viene a ser la relación. Así. Si se dan cuenta, aquí hay en esta flecha. Entonces aquí tenemos, esta es una relación uno a uno. Ya en los modeladores de base de datos, en los diseñadores de base de datos, usted tiene por acá, casi siempre va a tener un rectángulo, un cuadrado que está acá y tiene flechas. Esa relación uno a uno en la otra nomenclatura. ¿Sí? Acá tenemos la relación, dice uno a muchos. Entonces aquí tiene el símbolo de relación y aquí sale solamente una línea simple y acá llega a una flecha que indica la relación de uno a muchos en este sentido. En la notación que más vamos a utilizar, que es la que está acá a la derecha, sale una línea y acá están como unas antenitas, como patitas de gallina que a veces se le nombra en base de datos. Entonces aquí está uno a muchos, así se grafica esto. Luego por acá tenemos la que es muchos a muchos, de esta forma. Esta relación, en la primera instancia, aparecen en los modelos, relaciones muchos a muchos. Acá tenemos las patitas de gallinas a un lado y patitas de gallinas al otro lado, o las flechitas como lo quiera poner. Entonces esto es gráficamente. Ahora, en esencia y por definición, las relaciones muchos a muchos pueden aparecer en los primeros modelos que usted diseña, en las primeras fases del diseño de su modelo, en los primeros borradores, pero en el modelo final jamás quedará una relación muchos a muchos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahora sí, una vez explicado esto? No. Bueno.
Ok. Detrás de lo que ustedes han visto ahora hay mucho que hacer. Hemos visto por ahora lo que son los elementos de un modelo de datos, vimos las entidades, vimos los atributos, las relaciones, luego relaciones, vimos lo que es la cardinalidad, la opcionalidad, y también hemos revisado los dominios o los valores permitidos para determinados atributos. Ya usted tiene los elementos suficientes como para poder trabajar. Voy a subir unos ejercicios, por favor, para que usted practique esto de los modelos de base de datos. Voy a poner un par allí. Todo el material ya está en este momento en su aula virtual sobre lo que viene la evaluación programada para el día viernes. Entonces, llegando a esta fase, quisiera así consultas respecto a la clase. ¿Tiene alguna cuestión importante que mencionar? ¿Cuál es la duda que usted maneja una vez que hemos cerrado la parte teórica en nuestras 4 semanas de clases? ¿Alguna pregunta? No. Para la siguiente semana nos estamos preparando porque vamos a revisar lo que corresponde al modelo de entidad-relación, ya construcción un poco más fuerte, y luego revisaremos el modelo lógico de datos orientado a objetos, ¿no? Bien. Este es el texto guía que estamos siguiendo, es un libro importante, si lo pueden conseguir en buena hora. Allí hay bastante teoría. Ese libro tiene, creo, 1300 páginas, del cual en este curso, sin lugar a duda, vamos a revisar el 50% de ese libro, que es lo que correspondería a esta parte, 50-40%, que es lo que va para sistemas de base de datos. Bien. En este momento voy a abrir un espacio de diálogo porque tenían algunas dudas respecto a los trabajos. Por favor, ahora sí quisiera escucharles. ¿Qué inconvenientes tienen ustedes con los trabajos? Yo tengo que darle un enunciado así por cada grupo. No lo he dado aún, están las definiciones. Hay un paralelo en el que no he podido habilitar los grupos. No recuerdo si es este o es el otro, porque dos paralelos tengo de bases de datos. Entonces, eso lo voy a resolver hoy. No sé, hay alguna configuración en el entorno virtual de aprendizaje que tengo que afinar o pedir al TICS que ayude. Pero uno de los paralelos de base de datos no están constituidos los grupos. No sé si es este. Por favor, ¿este es el que ya tiene todos los grupos asociados o no? Creo que este es el que no tiene los grupos asociados. El paralelo 2 sí se construyó ya todo. Les escucho. ¿Qué inconveniente tienen respecto a los equipos que ya van a estructurar? Si no logro resolver el problema técnico en el aula virtual, yo crearé la nómina y la publicaré para que así se vayan asociando, y a partir de allí sube uno solo del equipo. Si hay grupos, me dice. Entonces, si hay grupos, si existen los grupos. Ya, entonces este está resuelto el tema de los grupos, ¿no? Perfecto. Ok. Entonces, en el otro paralelo. Gracias. ¿Alguna consulta? Bueno, si no tenemos ninguna, entonces hasta allí nuestra clase de hoy. Por favor, para que practiquen, les voy a subir una tarea similar a los que tenemos allí. Y luego un voluntario que la próxima sesión lo quiera presentar. Que tengan muy buenas noches.